Tenemos algún problema de la conexión aquí con la lámina. Pero la clase de hoy, igual si no nos conectamos, no dependemos de ellas, ¿verdad? Traemos nuestras Biblias y podemos seguir adelante. La clase de hoy se llama El propósito, la finalidad de la alabanza. Fíjense, ya hemos venido en las clases anteriores viendo la finalidad, el propósito de algunos hechos, ¿verdad? El propósito de la congregación, el propósito de la palabra. Ahorita vamos a ver el propósito de la alabanza. Y vamos a ver también qué es la alabanza, qué es la adoración, cuál es la diferencia, cómo puedo yo alabar a Dios en mi manera de vivir. Y todo ello tiene un propósito y tiene una finalidad y trae unos beneficios también. Hoy nos corresponde, la palabra de hoy está en el escrito y vamos a estar allí en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 9. Los Salmos es como un compendio de libros, se reunieron varios libros antiguos. Hay libros, uno de los salmos, el Salmo 90, si no me equivoco, es de Moisés incluso. Y hay salmos hasta de la época posexílica. O sea, todos esos textos se compilaron y forman 150 capítulos. Y están en todo el centro de la Biblia. Usted puede encontrar los salmos fácilmente porque nada más usted, con los ojos cerrados, abren la Biblia en el medio y ahí está el salmo. Y si tiene buen cálculo, va a estar en el Salmo 118, que es el centro de la Biblia. Esa es la manera fácil, la manera, digamos, de llegar al libro de los Salmos. Como le dije, vamos a estar en el Salmo 9, vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 11, específicamente. Vamos a ver, la lámina aquí la podemos ver desde el teléfono también. Los salmos, vamos a hacer algo también para entrar en el tema, dentro del contexto. Los salmos, muchos de ellos, 73, casi la mitad de los 150, fueron escritos o dedicados o se menciona al menos como autor a David, al rey David. El rey David, aquel que si leemos ya al final de su vida, como se le conoce a David, segunda de Samuel 23:1, como el cantor, el dulce cantor de Israel. Sabemos que David desde muchacho, aunque fue pastor de ovejas, fue escogido por Dios porque no vio su condición física, sino vio en su corazón quién era. Vio un corazón de acuerdo, como dice la misma palabra, conforme a la voluntad de Dios. Entonces David, también desde muy joven, cuando él va al palacio, siendo Saúl rey, él lo consuela cantando y tocando instrumentos. O sea, tenía un don musical también que Dios había puesto en él. Fue un gran guerrero, fue valiente, fue un gran gobernante, fue el modelo de rey para Israel, recordado hasta el día de hoy. Y siempre cuando se refiere a algún rey de los grandes, se refieren al rey David. Pero fue un cantor también. Tuvo ese corazón dispuesto para adorar y para alabar a Dios. Este Salmo 9 es un canto de acción de gracia. Acción de gracia es de gratitud. Y fíjense que nosotros, no sé con qué frecuencia le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, por lo que somos, por lo que vivimos. Muchas veces nos acordamos de Dios es para pedir, para suplicar alguna ayuda. Ayúdame. Pero en muchos de los salmos, la mayoría de ellos no son solo para pedir ayuda, sino también para dar, en este caso, gratificación. Y este es un canto de acción de gracia, mediante el cual se exalta a Dios por una de sus cualidades, por una de sus virtudes. En este salmo específicamente se exalta la virtud de la justicia.
Dios de la justicia. Entonces podemos entender que estaba pasando, que David estaba pasando por un momento de dificultad también, un momento difícil, un momento duro. Ahora, no siempre, fíjense que nosotros cantamos generalmente cuando estamos felices, cuando tenemos un motivo de alegría, un motivo para festejar. Este fin de semana con mi esposa, ayer fuimos donde un cumpleaños de una señora venezolana, una amiga de nosotros, ¿verdad? Y siempre se canta el cumpleaños y lo cantamos en la versión, en varias versiones, en la versión venezolana, en la versión cristiana. Ella es de origen de Curazao, Curazoleña, y habla papiamento, y lo cantó ella y su familia también en ese idioma, el cumpleaños. Lo cantamos porque estamos felices, y la mayoría de los cantos, la mayoría de las canciones están en ese contexto, en el contexto de la felicidad. Estamos contentos y cantamos. Ahora, no es ese el caso de todos los salmos, y básicamente no es el caso de este salmo en particular. David, desde sus 15 años, bien joven, después que sucede su intervención milagrosa donde él derrota a Goliat, al gran gigante, él pasa al palacio de Saúl, pero Saúl desde bien temprano empieza el rechazo hacia él, ¿verdad? Atormentado por un demonio, enloquecido ya, y David tiene que huir, y pasa más de 15 años huyendo de Saúl, escondiéndose en las montañas, en las cuevas, huyendo, desesperado. Fíjense, uno de los últimos capítulos de esa vida de David, casi ya a punto de morir Saúl, es la historia previa a la batalla donde pierde la vida Saúl y su hijo, y posteriormente es ungido David como rey. Fíjense, David había llegado a un punto de desesperación tal que él se había hecho mercenario de los filisteos y trabajaba para uno de los reyes, de los príncipes filisteos, que estaban precisamente a punto de entrar en batalla con Israel. El día antes de la batalla, los príncipes filisteos dicen: no, es mejor que saquemos a David de aquí, no sea que se nos voltee en medio del combate y tengamos al enemigo nosotros aquí adentro. Y lo despiden a David al servicio de los filisteos. Imagínense al punto de lo que la desesperación lo había llevado. Cuando ellos regresan a sus campamentos, a sus casas, fíjense, la historia está en 1 Samuel 30, uno de los últimos versículos del primer libro de Samuel, que describe la vida de David, no siendo rey. Ya 2 Samuel es ya la vida de David siendo rey. Pero todo este primer libro, 1 Samuel, es el contexto de muchos de los salmos. Cuando usted ve a un David pidiendo ayuda, a un David clamando por protección, clamando por justicia, es un David perseguido, es un David que no podía dormir en paz porque los que lo rodeaban lo podían entregar. El rey lo andaba buscando. Entonces ya este es uno de los últimos capítulos de su vida de huir. Y fíjense lo que sucedió. Al tercer día, David y sus hombres, estoy leyendo 1 Samuel 30, el primer versículo, y voy a leer unos 5 versículos. Llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev. Esos amalecitas eran como unos beduinos así del desierto, unos grupos nómadas. Entraron al Negev, era la zona del desierto, pero estaba medianamente habitada. Allí estaba esa ciudad, la Siclag, donde vivía David con su grupo, con su gente. Y luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Entonces, fíjense, los saqueadores estos arrasaron la ciudad de Siclag. Se llevaron a todo, la saquearon y se llevaron a las mujeres, a los niños, a todo el mundo. No mataron a nadie, pero se los llevaron cautivos para esclavizarlos, para venderlos. Eran mercancía. Versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar
hasta quedarse sin fuerza. No es para menos, ¿verdad? Llegan y lo que ves es ceniza. Tu casa echando humito, no ves a nadie, no ves a tu familia, no ves a tus hijos. Se pusieron a llorar hasta quedar sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, de las esposas que él tuvo cuando vivió en Hebrón. Ahinoam y Abigail. David se alarmó. Fíjense, a pesar de todo eso, David no era rey, pero era el líder de ese grupo, era un caudillo. En el versículo dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrear. Entonces, fíjense este contexto. Pasan los enemigos y se llevan a todo el mundo, a la esposa, a los hijos, queman las ciudades. Están llorando hasta quedar sin voz, desesperados. Y entonces voltea a su alrededor y está oyendo de que lo quieren es apedrear a él. Apedrearlo por ser un líder débil, seguramente, porque por culpa de él, por andar en campañas con él, abandonaron a su familia. Entonces es un hombre que está atacado por fuera y traicionado por dentro. Y ese es el contexto de muchos de los salmos. ¿Cómo vamos a cantar de alegría y a dar gracias a Dios en medio de estas circunstancias? Es como absurdo, ¿verdad? Pero ese precisamente es el tema de hoy. El primer punto es la perspectiva, el punto de vista desde donde la real alabanza debe nacer. Fíjense los versículos, ya entrando en la clase, en el Salmo 9, los primeros 2 versículos. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas. Pero si viene de tantos años de desesperación, de huir, de esconderse, de tanta tragedia, y fíjense que en la mente y en el corazón de David, lo que se acuerda de Dios es para bien. Wow, eso nos da una lección desde el primer versículo, ¿verdad? Que nosotros la primera estornudo que nos da, la primera picazoncita, ya le queremos echar la culpa a Dios, de lo malo que nos va. Y hemos pasado toda una vida de reyes, pero nos dio una picazoncita y ya queremos culpar a Dios y aquí es todo al revés. Una persona que todavía no había sido rey, todavía no había disfrutado ¿verdad? De esos manjares de la dinastía. Sin embargo, él cuenta y quiere alabar a Dios de todo su corazón, de las maravillas que hace Dios. No de lo malo, sino de lo bueno. Fíjense, hay una corriente ahorita psicológica, por así llamarlo, de ayuda de las personas. El que va ahorita a un consejero, seguramente el consejero lo va a abordar en una línea se llama de ayuda que es centrada en la persona. El propósito, digamos, de esa estrategia es encontrar en la persona momentos, porque generalmente el que va a un consejero, un psicólogo, ya va con alguna dificultad, está pasando por un mal momento. Entonces, el abordaje que hace este profesional de la salud mental es llevar al paciente, a la persona, a un punto, a un estado, a un lugar del tiempo donde él estaba bien. Y le dice, tú estás casado y tuviste una boda, ¿verdad? Y te acuerdas de ese momento, te acuerdas de ese momento feliz y te llevan a un momento de felicidad, a un momento donde tú puedes contar algo bueno en tu vida. Y te sacan de esa depresión, llevándote, trasladándote mentalmente, digamos, a un punto de bienestar. Fíjense, es que el mundo con todas sus herramientas, bueno, siempre quiere acercarse a Dios, aunque no le llega ni cerca. Pero algo parecido es lo que David está haciendo. Él en medio de la dificultad no se está acordando de los ratos malos, de las dificultades, de las persecuciones, sino se está acordando de los momentos buenos. Y es propicio ahorita para nosotros recordarlos. A lo mejor la pandemia nos ha traído y nos ha envuelto en alguna mala situación, pero recordémonos también y contemos las maravillas.
esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque la circunstancia presente algunas veces no es favorable, pero nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Dios, nuestra comunicación con Dios, no debe depender del tiempo presente. Entonces, la estrategia de David, mire, excelente. Recordarnos, irnos a esos momentos de bendición, a esos momentos de milagro. El milagro cuando nacieron sus hijos, el milagro cuando Dios lo trajo a este país, cuando le dio su casa, cuando lo bendijo. Y recordemos esos momentos, contemos esos momentos, como dice aquí David, con todo mi corazón. Entonces allí se va, ¿verdad? El mal momento que está viviendo. El versículo 2 dice, o repite, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Algo que se me olvidó comentarle en la introducción, fíjense, los salmos, hay varios salmos que son acrósticos, que empiezan, cada línea empieza con una letra del abecedario. Ya habíamos visto en la clase anterior, hace 2 clases, también otro salmo de este tipo, que es el Salmo 119, que es el más largo y que también es acróstico, también está en ese sentido. Este Salmo 9 y el Salmo 10, que en algunas versiones de la Biblia se consideran un mismo salmo, también tiene esa característica. Eso hace que el salmo, o sea, ¿por qué es acróstico? ¿Por qué se compuso de esa manera? Es para recordar fácilmente. Era una fórmula, una técnica una técnica para recordar, para ser enseñado. Como no había mucho papel, no había mucho que escribir, no habían escuelas, y entonces por los caminos, por las calles, como dice la misma Biblia, que hay que enseñar la Biblia, pues era fácil de enseñar porque usted sabía que después de la A viene la B, la C, y entonces así se acordaba del primer verso, del segundo, del tercero, porque lleva un orden alfabético. Eso ya se pierde con la traducción en español, ¿verdad? Y con la traducción a los diferentes idiomas. Pero se los comento porque eso nos hace ver que este salmo es importante, era importante para el pueblo de Israel de aquella época y es importante para el pueblo de Dios hoy también, que nosotros recitemos, que nosotros recordemos ese salmo a manera de enseñanza. Esos salmos son didácticos también, así en esa categoría se engloban, estos que son acrósticos, son didácticos. Porque el objetivo de esa manera de componer era enseñar con facilidad, poderlo recordar con facilidad. Entonces me alegraré y me regocijaré en ti. También algo que en el español ya se pierde. Fíjense, los salmos son casi todos poemas, la mayor parte de ellos. Poemas y poemas que se podían cantar también. Igual que en el español, un poema tiene rima, tiene una métrica. Todo eso lo tenía también en el hebreo original. Y había varios patrones de rima, patrones sincrónicos, sintéticos, asintéticos, hay varias, una clasificación. Pero esa rima quiere decir que se repetían en el hebreo original y todavía en el español se repite la misma idea en un versículo saltando al otro, o sea, entre versículos. Fíjense que en la tradición católica hay algo que lo llaman el salmo responsorial, que está una idea y después viene un versículo que se repite y lo repite la congregación. Esa métrica, esa rima es parte de la composición de los salmos. Este salmo, todo esto se lo digo porque este salmo tiene esas características. Fíjense que el primer versículo tiene que ver con el segundo, o sea, el segundo versículo hace énfasis, enfatiza o profundiza en algo que ya se dijo. Te alabaré. En este caso, la alabanza es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Pero ya en el segundo versículo es más específico y dice, cantaré a tu nombre. Entonces, él está hablando de una adoración que es una alabanza a Dios, algo que nosotros ofrendamos a Dios, es una ofrenda. Pero es más específico ya en el segundo versículo porque dice que esa ofrenda, esa adoración es con mi voz, es con una canción. ¿Ve? Me alegraré, me regocijaré
es también haciendo énfasis de la alegría, pues que de lo que externamente también debe, porque uno no puede decir estoy contento y tengo una cara como una piedra, ¿verdad? Es coherente, es una manera de reflejar un estado interno con nuestra actitud externa. Me alegraré. Ahora, pero la perspectiva de David no está basada en las circunstancias actuales. ¿Quién sabe qué batalla estaba librando? ¿Quién sabe qué situación? Ahorita leímos solo, por ejemplo, esta de que hasta su misma gente lo quería apedrear. ¿Quién sabe cuántas batallas estaba? Pero él no tenía su mirada en las circunstancias actuales, sino él tenía su perspectiva, su mirada en adorar intencionalmente a Dios. Y fíjense que la intencionalidad tiene que ver con nosotros, con nuestra decisión. Nosotros decidimos estar triste, estar bravo o estar con un corazón gozoso y adorarle a Dios. Eso lo decidimos nosotros. Cuando usted ve una persona amargada por allí que anda echando rayos y centellas, es porque así lo ha decidido. Es una decisión, es una intención. Y la intención, la decisión de David, entonces esa es la verdadera perspectiva, como él aborda su relación con Dios. Mi intención es adorarte, no importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias presentes. Y fíjense que sacado de los dos versículos anteriores, él decide, te alabaré. Es una decisión. Él no dice si me va bien, si me sale ese cheque que estoy esperando, si todo me va bien, te alabaré. ¿Verdad? No, no es basado en sus expectativas ni en sus circunstancias presentes. Él decide. Voy a contar todas tus maravillas. Es una decisión, es una intención. Voy a contar. Y nosotros tenemos mucho que contar, que testificar. Fíjense que esto tiene que ver, nosotros allá en Puerto Cabello, en Venezuela, en la iglesia donde íbamos, en la iglesia bautista, se hacía un culto de mitad de semana, un culto los días miércoles. Prácticamente el propósito del culto era un culto de acción de gracias, donde la gente daba testimonio. Este punto de intención de contar tiene que ver con dar testimonio. Nosotros tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No para brillar nosotros, no, sino para exaltar a través de ese testimonio el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea conocido, para que el milagro sea conocido, ¿verdad? Es un acto de adoración, es un acto donde no soy yo, no es el que da el testimonio el que es loado o aclamado, sino es Dios el que es alabado y aclamado a través de lo que Él hizo, a través de esa persona que testifica. Pero tenemos que tener la intención, tenemos que tener la decisión. Dice después, me alegraré y me regocijaré. Entonces fíjense que alegrarse y regocijarse es una intención, es una decisión. No es que si me va bien me alegro, si me va mal me pongo triste. A como venga vamos viendo, no. Está en nosotros. Mire, Dios nos dio el libre albedrío. Y es que hasta en el mundo secular, hasta la gente que anda en el pecado, decide divertirse y decide irse a una fiesta y decide irse a una discoteca porque tiene la intención de divertirse. Entonces nosotros vamos ¿no? De acuerdo a cómo vaya viendo. Si me va bien, estoy alegre. Si me va mal, no. Tenemos que tener la intención, la decisión de alegrarnos y de regocijarnos. Y también David, cantaré alabanzas en tu nombre. Él lo dispone, él se propone hacerlo. Esto, bueno, ese era su don también, el don de cantar. Cada uno de nosotros ha recibido un don específico. Yo creo que por más intención que tenga yo de tomar esa determinación, no creo que lo haga en público, de cantar la alabanza. Pero quiere decir ejercer el don que Dios te dio. O sea, no te quedes sentado, no te quedes a la expectativa, no te quedes esperando. Si Dios te llamó a ayudar a alguien, a lavar un baño, a servir, pues sirva. Y como dice la misma Biblia, sirva además con gozo. Pero es la intención. No esperemos que el pastor nos nombre, que nos venga, que la directiva nacional bautista nos los diga. No. Tengamos la
intención, la decisión de hacerlo. Bueno, seguimos avanzando. El punto número 2, que es otro beneficio que hay en la alabanza, es la protección. O sea, protección en medio de la alabanza. Ya le dije, David tenía enemigos hasta en su casa, hasta un propio hijo de él, Absalón. Absalón, él se reúne con los amargados de Israel, ya siendo rey David, e intenta derrocarlo hasta su hijo. De ahí para adelante, bueno, ya podrán imaginarse. Entonces dice, mis enemigos volvieron atrás. Fíjense el beneficio de la adoración. Cayeron y perecieron delante de ti. No dice delante de mí, no dice delante de él, sino delante de Dios. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Les dije al principio que este es un cántico, un salmo de acción de gracias, exaltando una de las virtudes de Dios. En este caso es la virtud de la justicia. La justicia. Mire, en el mundo no hay, por más juez magistrado que haya en el mundo, la justicia de hombre siempre es justicia chucuta, ¿verdad? No está completa. La verdadera justicia viene de Dios. Dios es, como dice allí, el que se sienta y juzga en el trono y juzga con justicia. En el versículo 5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos del bando que vengan han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces, es un beneficio, es una consecuencia de la alabanza. Fíjense en esta cita específicamente, Dios libra a David de 7 cosas. Ahí se están mencionando 7 aspectos. Fíjense, el primero, David es librado de sus enemigos. Después dice, es librado de una situación de injusticia porque prevaleció su derecho, o sea, Dios le dio la razón, lo juzgó y a favor. Entonces lo libró de las injusticias. Reprendiste a las naciones. Las naciones es el entorno. Y fíjense que aquí me quiero parar un poquito porque en la adoración te libra del entorno. Eso es algo que desapercibidamente muchas veces lo ignoramos, el entorno. Bueno, yo que ya mis hijos están creciendo y están creciendo dentro de este país, veo cada vez más cómo el entorno es lo que influye, más de lo que usted le diga, más que lo que usted le inculque, es el entorno. Como dice ahí David, las naciones. Lo que está alrededor, lo que va definiendo las circunstancias, la presión social, la presión del grupo, ahora la presión mediática, ¿verdad? A través de las redes y los medios sociales también. Todo eso son enemigos que van acechando a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cómo podemos librarnos de eso? ¿Cómo me puedo librar yo? A través también de una adoración, de una alabanza centrada en Dios. Pidiéndole también a Dios pues, ese tipo de protección, así como David fue librado de esa, porque parte de la derrota de un rey no solo era que a lo mejor lo mataban, no siempre sucedía, sino que era la burla de los demás reyes, ¿verdad? De las naciones. Pero es lo mismo que sucede ahorita, el bullying, la presión social, todo eso. Si cae, bueno, eres el hazmerreír de todo. Se hace viral la noticia. Cuando caes, ¿verdad? Todo eso sucedía también en aquellos tiempos, pero de eso Dios libró a David. Entonces sigo, lo libró del malo, ¿verdad? Destruiré al malo. La maldad existe y existirá hasta que sean cumplidos los tiempos. La maldad de corazón, la persona que actúa, bien sea engañosamente, encubiertamente o directamente, dañar. Pero David fue librado también solo con el recurso de la adoración, con el recurso de la alabanza centrada en Dios. Fue librado
Fíjense, dice, borraste el nombre hasta de las ciudades. Es librado de la historia también. Mira, algunos personajes históricos, me vienen a la mente Simón Bolívar, por ejemplo, que tomó unas decisiones algunas veces drásticas. Y él lo que dijo fue, bueno, que la historia me absuelva. O sea, ahí lo dejo. Que la historia me juzgue, que sea la historia que me juzgue. Igual el caso de David, fíjense que él fue librado de sus enemigos, como dice ahí, lo destruyó hasta sus ciudades, pero hasta de los cuentos, de las historias que los pudieran haber perseguido, también Dios lo libró. Y hasta el día de hoy recordamos a David como un gran rey, que cometió errores, pero que Dios lo perdonó y que Dios lo restauró. Eso también esperamos en nosotros, que no seamos entonces recordados y andar de boca en boca por algo malo, ¿verdad? Sino también que Dios nos libre, como libró a David, de esa historia, de la historia negativa. Y después repite, como le dije, en la estructura de este salmo, que repite a manera de rima y a manera también de hacer énfasis, dice otra vez, de los enemigos, y dice también al final de la historia. Entonces hay de 7 situaciones que lo libran y que Dios nos libra y que Dios libró a David, nada más con una actitud de alabanza. Y fíjense que el mismo David, en otro de los salmos, en un salmo muy conocido, que es el Salmo 91, él también exalta a Dios, porque es un Dios que lo ha protegido y que es un Dios que está en capacidad de protegernos a cada uno de nosotros. Y pone un ejemplo para una sociedad campesina como la judía, pero aún nosotros podemos entenderlo, poner el ejemplo de la gallina, de un ave que protege a sus polluelos. Y eso somos nosotros, unos pollitos son indefensos. Mira, usted agarra un pollito y nada más hasta lo puede, apretándolo duro, puede morir. Y así somos nosotros, mire, tan indefensos. Pero usted se le acerca una gallina con pollito, no sé si lo ha hecho alguna vez, y esa gallina le embiste y le cae a picotazo. La gallina defiende. Y pone David en este otro salmo, que es el Salmo 91, ese ejemplo. Fíjense, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son puras palabras de exaltación a Dios también. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿verdad? Del coronavirus destructor, de la peste que anda. Con sus plumas, como esa gallina, como esa ave protectora, te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces fíjense que cómo David concibe a un Dios protector. Lo concibe en medio de la adoración y en medio de la alabanza. Y entonces directamente todo esto nos señala a nosotros como lección que tenemos que hacer. Wow, tanto que le pedimos a Dios, pero ni le decimos ni un piropo, ¿verdad? Ni una palabrita de adoración, de alabanza. Fíjense que Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseña a exaltar a Dios antes que todo lo demás, ¿verdad? Engrandecido sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, exalta primeramente a Dios, y así tiene que ser nuestra oración siempre, antes de decir cuán abatido estamos, cuán necesitado de Dios estamos, acerquémonos a Él reconociendo quién es Él, primeramente, ¿verdad? Y en su grandeza, como dice allí, el Altísimo, el Omnipotente. El Altísimo quiere decir, no es el alto. Alto puede ser el problema que yo tengo, pero Altísimo quiere decir que es más alto que todo. Entonces no hay circunstancia, no hay problema que sea más alto que Dios. Es omnipotente, ¿verdad? Hay circunstancias y situaciones graves, pero Dios está por encima de todo, por encima de todas esas circunstancias. Entonces, que así nosotros recordemos o nos dirijamos a ese Dios con esas palabras antes de presentarle nuestra súplica, que no está mal que se la presentemos, que recurramos, así como dice, como el pollito va a la gallina, pero reconociendo quién es Él primeramente.
Ya el tercer punto habla de la provisión. Hay provisión también, o sea, son puros beneficios. En la adoración siempre hay beneficios, en la alabanza hay beneficios. Y seguimos con el Salmo 9, los últimos versículos de esta clase. Vamos a leerlos de seguido. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Fíjense, es un poema, qué bonito, que aún en español tiene cierta rima y tiene cierta característica artística todavía. ¿Cuánto más no hubiese sido si lo hubiésemos podido entender en su idioma original? Ese salmo, esa última porción. Pero nos habla, como le dije, este es un salmo de acción de gracias implorando justicia. Pero este es un salmo además que tiene otra característica, que es un salmo mesiánico, que es un salmo que señala también a Jesús y que está señalando a un momento futuro que todavía no ha llegado, de un gran juicio, ¿verdad? Y nos lleva por allá a Apocalipsis 20, ¿verdad? Apocalipsis 20, donde está el gran trono blanco y está el anciano de días juzgando a todas las naciones, y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y el mar entregó a todos sus muertos, el Hades entregó a los muertos, y todos nosotros, cristianos y no cristianos, vamos a ser juzgados y vamos a estar un día delante de Él. Vamos a estar un día dando cuentas. Pero ya Dios, fíjense que hasta acá no se había revelado la persona de Jesucristo. Para el judío todavía era una situación nerviosa, digamos, rendirse frente a ese juez. Porque, y si hice malo, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y todos hemos hecho lo malo. Fíjense que hasta aquí está como la historia un poco incompleta. No porque Dios sea un Dios de defecto y que va corrigiendo, no, sino porque Dios es un Dios de propósito, y el propósito de Dios para con nosotros todavía no se había revelado, que era Cristo Jesús. Por eso la provisión en medio de la alabanza es que Dios provee a su propio Hijo para, digamos, cumplir ese propósito de justicia verdadera, porque Él es el juez que se sienta sobre la tierra y que juzga con justicia. Entonces nosotros requerimos, digamos, de un buen abogado defensor. ¿Y quién es ese abogado defensor? Lo provee en este caso, es como la defensa pública. Yo no estoy pagando el abogado. Yo no fui a un escritorio jurídico a pagar un gran abogado y a gastarme un buen dinero. No. Dios mismo proveyó la defensa pública, el abogado público, que va a interceder por ti, que va a interceder por mí, en ese juicio final, delante de ese anciano de días, en ese trono blanco. Entonces, fíjense cómo es también anunciatorio de esta situación final, de este juicio final que se viene. Es un salmo que nos transporta a través de los tiempos y que acoge, digamos, a toda la humanidad a algo que va a suceder y que, o sea, lo del juicio que va a suceder, pero la provisión de Jesucristo que ya sucedió y que está accesible hacia nosotros, y que nosotros podemos contar con ese servicio de ayuda gratuita, de defensa gratuita, de ese abogado que nos va a defender delante de ese trono y que va a interceder por nosotros, que es Cristo Jesús. Piensa en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado.
Entonces ese es el abogado que nos borra y que va a interceder delante de Dios en ese juicio final, delante de ese juez santo, para borrarnos los pecados y nosotros ser absueltos de todo nuestro mal, porque todos hemos pecado. Y en 2 de Corintios, en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios provee. Dios provee. Pero fíjense que esto es en el contexto, como hemos estado viendo, de la adoración y de la alabanza. Y Dios proveyó nada más y nada menos que a su propio Hijo. Y lo dio por rescate a cada uno de nosotros. Wow, increíble, ¿verdad? Cómo Dios, cubre todos los detalles, no deja nada incompleto para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para que ese Dios de justicia que exalta aquí y que alaba aquí David, sea realmente ese juez justo en toda su plenitud, librándonos a cada uno de nosotros de la culpa, del pecado, lavándonos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna intervención? Hasta aquí quedo yo. Si alguno tiene alguna intervención, algún aporte que quiera hacer, lo puede hacer también online, se lo puede hacer por texto también al hermano Gabriel y le podemos contestar, bien sea ahora o bien sea posteriormente también a través de las redes sociales. Sí, hablen hoy o callen para siempre. No, nada más hermano Marcos. Aportando un poquito acerca de lo que pensé al principio dar nuestro testimonio, no para aceptarnos nosotros, sino para aceptar a Dios y todo el tiempo, todos los días, haciendo algo. Y a veces es bueno mencionarlo, que parece que uno no predica, pero nada más de mencionarlo, la gente escucha lo que Dios hace. Correcto. Gracias, Marco. Y me acordaste porque tenía yo... Fíjense que esta es la clase tenía que ver con una acción de gracias, pero de un Dios de justicia. Y lo que tú estás mencionando, que tiene que ver con dar testimonios, quería contarles porque ya lo he contado en otras oportunidades, un testimonio que tiene que ver con justicia. Todo esto que estaba experimentando David y que vivió y que declaró, yo soy testigo de mi vida, de que eso sucedió literalmente así. Yo vine a este país finalmente como consecuencia de haber estado 3 años detenido, 3 años preso por la dictadura en Venezuela, y se levantó un caso, una mentira judicial en contra mía y de otras personas que nos involucraron. Y Dios fue, todo esto se cumplió, el juez justo, el que proveyó justicia, salida. Quienes quedaron avergonzados fueron los que me acusaron. Y cada una de esas palabras, cada uno de esos versículos, línea a línea, se cumplió en mi vida. Y puedo dar testimonio, y gracias que me lo recordaste, Marco, porque uno tiene que dar testimonio de las grandezas de Dios en nuestras vidas. Y en el caso mío en particular y de mi familia fue literalmente, el Dios de justicia se manifestó y fue el defensor y el que me libró de toda esa situación, versículo a versículo. Gracias, María. Bueno, sin más, vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor Padre Santo, Dios de justicia, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno y eres un Dios digno de alabanza, digno de adoración. Y antes que nada queremos adorarte, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros es un testimonio y tiene testimonio de lo que tú has hecho, de la transformación, del milagro, de la liberación, de la salvación, Padre, que has dado a nuestras vidas, a nuestras familias, en cada una de las circunstancias que nos has librado, Padre Santo, que hemos visto caer a nuestro lado, a nuestra diestra y a nuestra izquierda. Hemos visto caer a gente, pero tú nos has levantado. Nosotros somos
sobrevivientes y somos testigos de todas esas maravillas que tú has hecho, Padre, alrededor de nosotros. Que no callemos, Padre, que nosotros podamos contar, así como escribió David, podamos contar y podamos cantar tus maravillas, tus milagros y tus prodigios en nuestra vida. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy. Gracias por tu victoria, porque en ti, Padre, nosotros podemos tener refugio seguro. Nosotros en tus brazos, debajo de tus plumas, debajo de tus alas, nosotros podemos tener refugio seguro. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Padre, ahora que vamos al momento de la predicación también, y quédate con nosotros. Cuídanos del mal y líbranos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.